El contrato social, libro 2, capítulo 10, del pueblo, continuación. Un cuerpo político puede medirse de dos maneras, por la extensión del territorio y por el número de sus habitantes, y entre una y otra medida hay una relación conveniente para dar al Estado su verdadera grandeza. Son los hombres quienes hacen el Estado, y es la tierra lo que alimenta a los hombres. La relación es, pues, que la tierra baste al sostenimiento de sus habitantes, y que haya tantos habitantes como la tierra pueda mantener. En esta proporción se encuentra el máximo de fuerza de un número de gente, pues si hay tierra de sobra, la conservación de la misma resulta onerosa, el cultivo insuficiente, el producto superfluo. Esta es la causa próxima de las guerras defensivas. Si no hay bastante, el Estado depende para el suplemento de la discreción de sus vecinos, y esta es la causa próxima de las guerras ofensivas. Todo el pueblo que, por su posición, no tiene más alternativa que el comercio y la guerra es débil en sí mismo, depende de sus vecinos, depende de los acontecimientos, no tiene nunca más que una existencia incierta y corta, o sojuzga y cambia de situación, o es sojuzgado y no es nada. Solo puede conservarse libre a fuerza de pequeñez o de grandeza. No se puede calcular una relación fija entre la extensión de tierra y el número de hombres que se basten mutuamente, tanto por las diferencias que existen en las calidades del terreno, en sus grados de fertilidad, en la naturaleza de sus producciones, en la influencia de los climas, como por las que se observan en los temperamentos de los hombres que las habitan, pues unos consumen poco en un país fértil y otros muchos en un suelo ingrato. Es preciso también tener en cuenta la mayor o menor fecundidad de las mujeres, lo que el país pueda tener de más o menos favorable a la población, la cantidad a que el legislador puede esperar llegar mediante sus disposiciones, de suerte que éste no debe fundar su juicio sobre lo que ve, sino sobre lo que prevé, y detenerse tanto en el estado actual de la población como en el estado a que debe naturalmente llegar. Hay, en fin, mil ocasiones en las que accidentes particulares del lugar exigen o permiten que se abarque más terreno del que parece necesario. Así, la extensión se ampliará mucho en un país de montañas, donde las producciones naturales, o sea, bosques y pastos, exigen menos trabajo, donde la experiencia enseña que las mujeres son más fecundas que en las llanuras, y donde un gran territorio inclinado no ofrece más que una pequeña base horizontal, única con la que hay que contar para la vegetación. En cambio, es posible limitarse en las costas, hasta en rocas y arenas casi estériles, porque aquí la pesca puede suplir en gran parte a los productos de la tierra, porque los hombres deben estar más concentrados para rechazar a los piratas y porque, además, se tiene más facilidad para descargar al país mediante las colonias de los habitantes que les sobran. A estas condiciones para organizar un pueblo se puede añadir una que no puede suplir a ninguna otra, pero sin la cual todas son todas inútiles, que se goce de abundancia y de paz, pues la época en que se organiza un estado es como el tiempo en que se organiza un batallón, el momento en que el cuerpo es menos capaz de resistencia y más fácil de destruir. Se resistiría mejor a un desorden absoluto que en un momento de fermentación, en el que cada cual se ocupa de su rango y no del peligro. Si en esta época de crisis sobreviene una guerra, el hambre, una sedición, el estado es infaliblemente derribado. No es que no haya muchos gobiernos establecidos durante esas tempestades, pero son precisamente estos gobiernos los que destruyen al Estado. Los usurpadores provocan o eligen siempre esos momentos de desórdenes para hacer pasar, a favor del espanto público, las leyes destructivas que el pueblo no aceptaría jamás a sangre fría. La elección del momento de la institución es uno de los caracteres más seguros por los cuales se puede distinguir la obra del legislador de la del tirano. ¿Qué pueblo es, pues, propio para la legislación? El que encontrándose ya unido por algún vínculo de origen, de interés o de convenio, no ha llevado aún el verdadero yugo de las leyes, el que no tiene ni costumbres ni supersticiones muy arraigadas, el que no teme ser dominado por una invasión súbita y, sin entrar en querella con sus vecinos, puede resistir solo a cada uno de ellos o ayudarse de uno para rechazar a otro, aquel en que cada miembro puede ser conocido de todos, y en que no es necesario cargar a un hombre con un fardo más pesado que el que un hombre pueda llevar, el que puede pasar sin los otros pueblos y sin el que pueden pasar todos los demás pueblos. Si de dos pueblos vecinos el uno pudiera pasar sin el otro, sería esta una situación muy dura para el primero y muy peligrosa para el segundo. En tal caso, toda nación prudente se esforzará muy pronto en liberar al otro de esa dependencia. La República de Tlaxcala, enclavada en el Imperio de México, prefirió pasar sin sal antes que comprársela a los mexicanos,
y antes incluso que aceptarla gratuitamente, los prudentes tlaxcalenses vieron la trampa escondida bajo esta liberalidad. Siguieron siendo libres y este pequeño estado encerrado en aquel gran imperio fue al fin el instrumento de su ruina. El que no es ni rico ni pobre y puede bastarse a sí mismo, en fin, el que reúne la consistencia de un pueblo antiguo con la docilidad de un pueblo nuevo, lo que hace penosa la obra del legislador no es tanto lo que hay que crear como lo que hay que destruir, y lo que hace el éxito tan raro es la imposibilidad de encontrar la simplicidad. Ciertamente, todas estas condiciones se encuentran difícilmente reunidas, por eso se ven tan pocos estados bien constituidos. Todavía existe en Europa un país capaz de legislación, la isla de Córcega. El valor y la constancia con que este bravo pueblo ha sabido recuperar y defender su libertad bien merecería que algún hombre sabio le enseñara a conservarla. Yo tengo cierto presentimiento de que algún día esa pequeña isla asombrará a Europa.